Hello guys, welcome to the reading practice. Hoy vamos a leer unos cuantos párrafos en los que voy a hacer ciertas observaciones de ciertas palabras. Luego vamos a volver a leer todo el texto sin hacer ninguna interrupción. Let's start. En la primera frase que tenemos acá, self-discipline, es muy fácil confundir esta última parte de la palabra y decir self-discipline, pero no es así. Decimos self-discipline. La mayor parte de palabras con más de dos sílabas en inglés, las es que están al final son mudas. Ok, ¿qué sucede con este número de acá? Podríamos creer que lo vamos a pronunciar como un número cardinal, pero no vamos a decir 101. Esta es una expresión coloquial que existe en inglés cuando hablamos sobre un tema y vamos a dar instrucciones o ampliamos el tema de cómo podemos entenderlo de una forma más práctica. Utilizamos la expresión 101. ¿Cómo se escribiría esto? Diríamos 101, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que tú veas esta expresión justo a la par de alguna palabra, lo vamos a leer como 101. Its importance and why it is lacking in most. Self-discipline refers to the control you exert over yourself. La primera palabra a la que vamos a hacer una observación acá es control. Es muy fácil pensar que la palabra se va a pronunciar control, pero no. Vamos a decir control. En inglés no existen las tildes. Aquí lo estoy colocando solo para representar dónde está el estrés de la palabra. Control. Luego tenemos la expresión IE. Creeríamos que esto hay que pronunciarlo, pero no es necesario. En forma escrita solo nos va a explicar que lo que sigue en el texto nos está ampliando un poco más el tema. Esta expresión viene del latín it est, que significa that is. Entonces podríamos interpretarlo por ejemplo. O lo que sigue es un ejemplo de lo que estamos hablando. Okay. The control you have over your emotions, feelings, behaviors, actions, and thoughts. Primera palabra de esta parte que vamos a mencionar es esta. La H aquí funciona como un sonido de J. Behaviors. Once again, behaviors. Luego tenemos el sonido de esta TH o UGHDS. Realmente en esta palabra solo vamos a decir esto. Thoughts. ¿Cómo consigo este sonido? A mí me gusta llamarle como que es una forma de sandwichito que hacemos entre nuestros dientes superiores, los inferiores y nuestra lengua. Entonces, yo pongo mis dientes superiores, en medio coloco mi lengua y luego mis dientes inferiores para hacer el sonido como de una serpiente, por así decirlo. Thoughts. Ese es el sonido que tengo que conseguir. Seguimos. It means avoiding unhealthy excesses of everything that can result to negative consequences. Okay. Unhealthy. Aquí tenemos el sonido del sandwichito que les digo en la parte del the y tenemos el estrés en el un. Entonces diríamos unhealthy. Luego tenemos la palabra excesses. Si yo tengo palabras que están en plural en inglés, es súper importante que yo pronuncie esa S que está al final. Si yo no pronuncio esa S, yo no estoy hablando en plural, estoy diciendo la expresión en singular. Entonces, si está escrito, lo pronunciamos. Aquí el estrés va a ser en la segunda sílaba. Excesses. Once again, excesses. Of everything that can result in negative consequences. Aquí el estrés está colocado en el consequences, ¿verdad? When you are self-disciplined, you easily control your urges to indulge in any unhealthy or unconstructive activity that can affect your productivity and easily stick to your mission and goal. Ok, ¿qué sucede acá? Con la palabra easily, aquí tenemos la regla de las vocales adyacentes o que están una a la par de la otra. La segunda se va a colocar como una vocal muda y la primera va a ser un sonido largo. ¿Cuáles son los sonidos largos de las vocales? Los que están en el abecedario. A, B, C, D, E. Esto quiere decir que en inglés la E suena como una I latina y diríamos easily. La Y también está funcionando como una vocal en esta palabra, por lo cual la mencionaría como una I. Easily. Urges.
Este sonido es como el sonido de la doble L, el j sound, urges, al igual que el indulge. Si yo quiero pronunciar mucho, mucho esa doble L o el sonido de la doble L, voy a decir indulge, indulge. Unhealthy. En estas palabras de acá abajo, unhealthy and unconstructive, esta de acá y esta de acá, el estrés se va a colocar en el un. Unhealthy, unconstructive. Luego tenemos easily stick. ¿Qué sucede con esas dos palabras? Primero vamos a hacer la observación de la S. Nosotros los hispanohablantes es muy fácil que le coloquemos una E imaginaria al stick y digamos stick, pero no es así. Siempre que tengamos una palabra que empiece con S y esté seguida de una consonante como state o stone, por ejemplo, siempre es mejor que hagamos una pausa y digamos solo el sonido de la S. Pensemos que somos una serpiente. Decimos state, stone, ¿verdad? Esto no sucede con las palabras que tienen S y luego están seguidas de una vocal porque sabemos que tenemos que pronunciar esa vocal. Por ejemplo, soft or safe. No pasa lo de la E imaginaria. Bueno, entonces cuando tengamos palabras que están así, seguiditas, y la segunda palabra empiece con S, vamos a hacer una pequeña pausa. Decimos easily, pausa, stick. Luego esto va a ser automático, no vas a tener que practicarlo o hacer esa pausa. Va a ser completamente natural. ¿Qué pasa con esta palabra de acá? Habíamos dicho que pues tenemos las vocales adyacentes, entonces por eso decimos easily. Luego decimos to your mission and goal. Aquí, una vez más, tenemos dos vocales adyacentes. ¿Cuál es el sonido largo de la O? Podemos contar el abecedario nuevamente. M-N-O. Por eso decimos goal. Goal, ¿verdad? Esa A no la estamos pronunciando allí. Para leer todo el párrafo completo, sería de la siguiente forma. Self-discipline 101. Its importance and why it is lacking in most. Self-discipline refers to the control you exert over yourself, the control you have over your emotions, feelings, behaviors, actions, and thoughts. It means avoiding unhealthy excesses of everything that can result to negative consequences. When you are self-disciplined, you easily control your urges to indulge in any unhealthy or unconstructive activity that can affect your productivity, and easily stick to your mission and goal. Gracias por llegar hasta acá en el video. Nos vemos en el próximo.